Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, que nos permites abrir, que nos permites examinar, que nos permites reflejarnos a través de ella y ver, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Haz tu obra en nosotros, Padre, y pues gracias por estar con nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Vamos a estar estudiando el capítulo 21, que son varias como aplicaciones de los 10 mandamientos. Como tú puedes ver, la semana pasada estuvimos viendo los 10 mandamientos y ahí había cosas que tenía uno que hacer y cosas que uno no tenía que hacer. Pero aquí se desprenden todavía como ya aplicaciones personales, prácticas, ¿ok? Que tiene que ver con esos mismos 10 mandamientos. Pero para recordarte un poquito y así a muy rápido paso, el primer mandamiento que vimos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, ¿verdad? Él quiere ser nuestro único Dios. El segundo es semejante porque dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni abajo en las aguas, ¿no? Y tiene que ver con literal, o sea, ídolos de manera así literal, ¿no? A Dios no le agrada eso, pero va más allá de un ídolo. También tiene que ver con la imagen que uno se hace de Dios de manera incorrecta, o tiene que ver dónde está puesto nuestro corazón que no es Dios. Tiene que ver con eso. También el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya lo vimos que podemos mal usarlo, en falso, sin respeto, etc. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo. Y dijimos en este caso cómo el día de reposo era importante para los israelitas, pero nosotros no lo celebramos como tal o no lo guardamos como tal, porque Hebreos y Colosenses nos enseñan que al creer en Cristo hemos entrado al reposo. De manera que el creyente en Cristo ya guarda el reposo por creer en Cristo. Entonces, más bien ahí la invitación es, pues, cree en Cristo. Así de simple. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento lo vamos a ver el día de hoy también, de manera un poco más específica. El sexto mandamiento: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El séptimo: no hurtarás. Perdón, ya lo conté mal, ¿verdad? Eso. No hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás todo lo que sea de tu prójimo, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Y vimos cómo el pueblo tembló después ante la presencia de Dios. Y después de eso le decían a Moisés: pues habla tú con Dios, no nosotros, para que no muramos, ¿no? Eso es lo que vimos a grandes rasgos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver cómo se aplican un par de estos mandamientos en situaciones personales muy prácticas en el pueblo. En el capítulo 21, verso número 1, entonces dice: estas son las leyes que les propondrás. No te pierdas de vista que es Dios hablando con Moisés para que le pase esta ley al pueblo de Israel. Dice ahí: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esta primera sección está interesante porque habla acerca de la relación entre los amos o los jefes y sus esclavos o siervos. De hecho, en las Biblias aparece el título: leyes sobre los esclavos. Probablemente aparezca en tu Reina Valera de esa manera. Pero para comenzar, quiero aclarar que estas leyes que vamos a estar viendo no son como tal para esclavos en general, sino ahí en el verso 2 dice: si comprares siervo hebreo. Entonces va a hablar más específicamente acerca de los siervos hebreos. Ahora, yo lo defino de esta manera como siervo hebreo porque en Levítico 25, en el verso 44, bueno, de hecho, la mitad de Levítico 25, lo lees por favor en casa, pero ahí en Levítico 25 dice que cuando un hebreo que es de entre el pueblo de Israel, él se somete como un esclavo a un hermano, no debe ser tratado como un esclavo a la misma manera de los extranjeros, sino más bien debe tener ciertos privilegios por cuanto es hermano de los hebreos. Entonces debe ser tratado distinto. Dice Levítico 25 que debe ser más bien tratado como un trabajador,
no como un esclavo. Entonces me encanta porque esto habla mucho acerca del propósito que Dios tiene para hablar de la esclavitud en este pasaje. El propósito no es que el pueblo se esclavice, sino más bien es sacarlo de la esclavitud en la que ya estaba. ¿Ok? Vienen saliendo de Egipto. Es ilógico que Dios los quiera otra vez volver a esclavizar con leyes acerca de la esclavitud. Lo que más bien quiere es usar la ley que Él va a poner para cambiar la relación de esclavitud a una relación de trabajo laboral. Es lo que quiere hacer. Pero ahora también quiero decirte, ¿qué onda con todo esto de la esclavitud? Porque el día de hoy tú escuchas esclavitud y dices, qué mala onda. ¿Cómo es que la Biblia está diciendo que esclavitud? O sea, ¿está diciendo que la Biblia promueve la esclavitud? No, sino que la esclavitud era una circunstancia que ya estaba en la cultura en aquel tiempo. Por eso es que vimos a Egipto esclavizando a los israelitas. Entonces, la Biblia no instituye la esclavitud, sino que más bien esta ley es una ley que limita la esclavitud para que no llegue a convertirse en algo que lastime u oprima al pueblo. Porque el sistema no era lo que Dios anhelaba, el sistema de la esclavitud, más bien nos quería sacar de ahí. ¿Me explico? Estas leyes van a servir entonces de límite para ponerle en última instancia fin a la esclavitud dentro del pueblo de Israel. Y ya lo está haciendo porque te digo, va a cambiar su relación de esclavitud a una relación de trabajo, a una relación laboral. Entonces es eso. Pues sí te digo, vienen de Egipto, ¿cómo los va a querer otra vez meter ahí a esclavitud? ¿Verdad? Bueno, entonces así empieza el capítulo y dice en primer lugar en el verso 2, si comprares siervo hebreo. Entonces un israelita sí podía contratar a una persona israelita de sus hermanos como siervo, no le voy a llamar esclavo, sino como siervo, ¿ok? Es la palabra Eved en hebreo, pero dice, 6 años servirá, pero al 7º lo vas a dejar libre. Y eso es una distinción de entre los extranjeros, porque cuando tú tienes un esclavo extranjero, algo que se hacía normalmente en aquella época, te pertenecía como una posesión, tal como un terreno o una casa, ¿no? Incluso ya era perpetuo, un esclavo, pero en el caso de los israelitas no era así. Si tú tenías un esclavo o un siervo israelita, solamente te podía servir 6 años. Esa era una gran distinción entre la esclavitud de los extranjeros y una servidumbre dentro de los israelitas. Entonces dice ahí, si es hebreo, tienes que dejarlo libre al 7º año. Y dice ahí, de balde, o sea, no tiene que pagar nada para ser libre. Llega el 7º año y bye, ya eres libre, listo. Ahora, hay algo interesante que también puedes apuntar en tu Biblia. En Deuteronomio 15, ahí también dice que no solamente le ibas a despedir, sino tenías que despedirle proveyéndole de todo lo necesario para su reingreso social. Entonces te tenías que dar ropa, dar pues lo que tuviera que llevarse, ¿sabes? Provisión, o sea, tiene que vivir. Entonces tenías que hacer esto como hermano, y pues es que es tu hermano hebreo, entonces tenías que hacerlo, ¿no? Entonces, si te puedes dar cuenta, esta ley no es para nada, ¿cómo se dice? Restrictiva, opresora o algo así. Al contrario, es una ley que promovía el cuidado y el amor para con tus hermanos, con siervos israelitas, ¿verdad? Qué hermoso es Dios que tú tienes la concepción a lo mejor de que Dios es así, un Dios que esclaviza y que oprime, y es todo lo contrario. Está cuidando a las personas de esa cultura y de esa época a través de estas leyes. Bueno, y dice en el verso 3, eso sí, cuando hay una contratación de un siervo hebreo, se tiene que realizar con distintas reglas, ¿no? Dice, si entró solo, solo saldrá. Está hablando del momento en que pasan estos 6 años y pueda ser librado. Dice, si entró solo, se va solo, ¿ok? Pero si tenía mujer, saldrá él y su mujer, ¿ok? Tenía que ser librado así. Entonces no se puede quedar la mujer. Tenía que irse el matrimonio completo. Dice, y si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Órale, está interesante.
porque significa que la mujer no era propiedad como tal del siervo hebreo, sino del amo que le había dado a esta mujer. Ok, ¿por qué? Bueno, estaba tratando de entender esto, pero creo que es porque el dueño pagó, digamos así, por esa mujer que le va a dar ahora también como esposa a este siervo, ¿no? Entonces le pertenece esta sierva al dueño. Es un asunto simplemente legal y de justicia. Si se la llevara, entonces él perdería la ganancia obtenida, ¿no?, de esa mujer, pero también el recurso que invirtió en comprar a ese siervo. Entonces es un asunto de justicia, ¿no?, para con el dueño. Pero también dice aquí, no es que sea mala onda Dios y diga, entonces qué mala onda que ya se va a dejar a sus hijos a su esposa. No, en el verso 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Había una modalidad especial, que si tú decías, ¿sabes qué? Aparte de que amo a mis hijos y a mi esposa, ahora sí que amo a mi amo, ¿no?, y tú tenías un afecto especial por la familia, podía haber la modalidad de quedarte ahí en la casa con ellos para siempre. Lo único que tienes que hacer es decirle al amo, yo quiero quedarme contigo por amor. Pero se convertía en un diferente tipo de pacto, de trato. Ya no es un trato por deuda, sino por amor, motivado por el amor hacia tu jefe y hacia tu esposa y de tus hijos. Y por amor podías decidir ser esclavo voluntariamente para toda la vida. Entonces te horadaban la oreja, te hacían un hoyo en la oreja con lesna, que es un punzón, y entonces significaba él es voluntario, está ahí porque quiere, por amor. Ahora, esto habla de algo muy bonito, porque tú pensarías esclavitud y pensarías en un amo todo horrible que agarra y azota a sus siervos y todo, y a un siervo todo lastimado y mal. Pero esto no es la imagen que me deja ver este capítulo, sino más bien aquí habla de una relación de amor entre el amo y su siervo. Entonces te decía, la esclavitud es muy diferente muchas veces a lo que nosotros nos imaginamos con esclavitud, ¿no? En aquel tiempo Dios quería cambiar eso, que la esclavitud simplemente fuera a lo mejor un sistema que fuera dejado atrás y reemplazado por una relación de amor entre hermanos. Qué hermoso, ¿no? Ahora, esto es lo que nos enseña en aquel tiempo, pero dirás, ¿y eso a mí qué? Porque yo no soy esclavo ni tengo esclavos, ¿no? Pero fíjate, hay algo que nos llama la atención de este pasaje, y es que, ¿sabes?, hay una semejanza en este tipo de servidumbre con la servidumbre de Cristo. En Filipenses capítulo número 2, en el verso número 5, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que está diciendo es que Jesús, él tomó forma de siervo. Esta palabra siervo en el griego es una palabra que se pronuncia doulos o doulos. ¿Alguna vez la has escuchado? Esta palabra doulos es hermosa, significa esclavo por amor. Eso significa la palabra doulos. Pero es la misma palabra que se refiere a esta parte de Éxodo, de estos esclavos que se quedaban voluntariamente como esclavos por amor. Lo que está diciendo es que Jesús, por amor al Padre, se volvió un esclavo del Padre, un siervo del Padre, por amor. ¡Wow! ¿No? Está increíble esto que está pasando, porque lo que estamos viendo en Éxodo es una sombra de lo que habría de hacer Jesús más adelante, volverse siervo del Padre por amor. Aquí lo estamos viendo en Filipenses. Me encanta eso, ¿no? Él por amor vino a servir al Padre, pero no solamente al Padre nos vino a servir a nosotros. ¿Por amor a quién? A nosotros. Por eso en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, por eso se volvió como uno de nosotros. Se volvió un siervo, un doulos. Híjole, está increíble. Y ¿sabes? Así como el siervo era horadado, también Jesús fue horadados, pero de sus manos y de sus pies, en la cruz del Calvario. Y ahí de esa manera fue como Él nos sirvió pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa es la manera en cómo Jesús se volvió un siervo del Padre. Por amor. Nadie lo obligó. Él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la puedo volver a tomar. Pero es porque fue voluntario. Eso lo hizo Jesús. Pero ¿eso qué nos lleva? ¿Sabes? Que así como lo hizo Jesús, también dice aquí el escritor de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Lo que está diciendo es, así como Jesús hizo eso, tú y yo, que hemos conocido el amor del Padre, por ese mismo amor, conviértete en su siervo. Conviértete en su doulos, en su dulos. Deja que las mismas heridas que sufrió Cristo las puedas llevar de una manera en tu vida, al morir a ti mismo y servirle a Cristo. Es como si te dijera, muere a ti mismo y sírvele porque Él te ha amado. Respóndele haciendo esto, siendo su siervo. ¡Qué increíble! A la fuerza, ¿es algo que Dios me está obligando? No, es por amor, es voluntario y Él espera que lo hagas también como Cristo lo hizo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué increíble, ¿no? Está padrísimo eso. Y regresemos a Éxodo capítulo 21 entonces, ¿verdad? Y hablando, por cierto, aquí habla de esclavos, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento poco a poco se va aboliendo todo este sistema. Me encanta que fue Cristo y pues el Señor el que a través de la ley empezó a abolir la esclavitud, de modo que en Efesios pues prácticamente esto ya estaba desaparecido. Había un sistema laboral más que esclavitud. Y ahí en Efesios también habla de la relación entre amos y siervos, pero más bien como un trabajador. Dice en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo que está diciendo es, hey, doulos, obedezcan a sus amos terrenales. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? Está increíble porque es una aplicación muy práctica. Tenemos jefes el día de hoy, no tenemos amos, pero tenemos jefes. Tu jefe laboral, y dice, obedécelo con temor y temblor. Si eres un doulos de Cristo, eso es lo que tienes que hacer en tu trabajo. Y dice, cuando lo hagas, no sirvas a Él meramente, sino más bien a Cristo, ¿no? A Cristo. Sírvelo a Él como al Señor, pero es a Cristo a quien debes de estar sirviendo, y de buena voluntad, no a los hombres, y Dios te va a recompensar. Pues eso es lo que tenemos que decir con respecto a este pasaje de Éxodo 21. ¿Ok? Pero hay una segunda parte en Éxodo 21, en el verso 7 al 11, donde habla ahora de una ley para las mujeres, que vas a ver cómo habla de cuidado y protección y amor hacia las siervas. Dice en el verso 7, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Ok, aquí para empezar empieza entonces a hacer una distinción. Ahora va a enfocarse en leyes para las mujeres que se vendían como siervas. En el contexto también entendemos que habla de las siervas hebreas, no esclavas extranjeras, sino siervas hebreas. Pero dice aquí, cuando alguno venda a su hija por sierva, y tú dices, ay, qué mala onda, ¿cómo es que un papá va a vender a su hija como esclava? ¿Qué pasa? Yo no lo haría, ¿no? Y sí es muy distinto la brecha cultural que tenemos con los judíos, ¿no? ¿Pero a qué se refiere? Bueno, cuando en aquella cultura un hebreo vendía a su hija como sierva, no lo hacía como tú lo estás pensando, a venderla y que le hagan lo que quieran. No,
sino que más bien la vendía con miras a que se casara con el hijo de este amo al que se la vendías o con el mismo amo al que se las vendías. Era como una especie de preplática matrimonial o acuerdo matrimonial ahí entre ellos, una cosa así. Pero es que era parte de la cultura, así se hacía. Empezaba a trabajar en tu casa y pues ya como amo, si te gustaba, decías, pues bueno, entonces sí, me caso con ella, y entonces hacía todo un trámite para eso. Era como la forma en cómo se podía hacer, ¿ok? Ahora, dice aquí, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. So, había una opción. Si no le gustaba al amo, porque tenía gustos muy refinados, entonces puede decir, ¿sabes qué? No quiero con ella, entonces no podía quedársela como esclava. Eso es algo que protegía a la mujer, ¿ok? Y lo que tenían entonces que hacer es, hey, puede pagársele un rescate y dejarla en libertad, pero no tiene la obligación de quedarse con ese hombre porque él no quiere, ¿ok? Es algo que protegía a la mujer de ser explotada en la sociedad. Entonces tenía que permitirse un rescate y era un pago, ¿no? Ahora, también dice ahí, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. O sea, no se podía vender. O sea, si era liberada, no podía vendérsela a alguien que no fuera israelita. La podía rescatar a alguien y comprarla a alguien que fuera dentro del mismo pueblo, y eso también era cuidado de Dios, para no desviar su corazón pues tras los ídolos paganos, ¿no? Era guardarla a ella en ese lugar. Bueno, y dice ahí, mas si lo hubiera desposado con su hijo, y aquí es donde ya pegó el chicle, pues. Si pegaba el chicle y al hijo del amo le gustaba y decía, no, sí me quiero casar con ella, entonces dice, hará con ella según la costumbre de las hijas. O sea, la debían de tratar ahora con todos los derechos de una hija legítima. Ya no solamente era una sierva, ahora se convertía en parte de la familia, una hija, con sus derechos, derecho a la herencia, derecho al amor, derecho al cuidado, a la protección, a la provisión, etc. ¿Ok? Entonces, qué increíble, porque esta ley pasaba de ser una sierva a una esposa con todos los derechos. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo Dios quiere eliminar la esclavitud? Bueno, pero dice aquí en el verso número 10, si tomare él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿la Biblia está permitiendo la poligamia aquí? No, presta que dice, si tomare para él otra mujer. Pues quiero decirte esto, la Biblia tampoco está instituyendo la poligamia, sino que era algo que sucedía en aquel tiempo, ¿ok? Que es muy distinto. Era algo cotidiano, no era parte del modelo de Dios, porque ya lo vimos en Génesis, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no sus mujeres. Ajá. Pero ocurría en la cultura, y de alguna manera Dios está estableciendo un límite, Dios, diciendo, ok, si lo haces, ¿sabes? Entonces no te puedes pasar de aquí. ¿Qué es lo que no se puede pasar? Dice, si toma para él otra mujer, no debe disminuir su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal con su primera esposa. O sea, no debe de dejarle dar su comida, su vestido, y tampoco del amor conyugal. No debe de existir esa separación. Y eso, por supuesto, es cuidado para la mujer, ¿no? Y sobre todo si era una sierva rescatada, ¿no? Bueno, casada, ¿no? Entonces, es algo que cuida de la mujer. Uh-huh. Bueno, y esto le proveía protección en su integridad como mujer, pero también en su situación socioeconómica. Ok, verso 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. O sea, si el cuate obstinado se casa con otra, pero ya abandona a su primer mujer, entonces esta mujer puede salir libre, ¿verdad? Esa es la situación, y el cuidado para esta es sierva. Wow, pues aquí vamos viendo dos situaciones, el siervo y la sierva, ¿no? Pero a través de eso solamente concluir con la idea de que Dios valora a la mujer. Dios protege a la mujer. La ley de Dios no está hecha para oprimir a la mujer tampoco, ni para el siervo, ni para oprimir a la mujer tampoco, sino para cuidarlos a ambos. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, como mujer, quiero decirte esto. Si tú eres chica, ¿sabes?
no tengas una idea equivocada de Dios, que Dios es un Dios que distingue, como que menosprecia a la mujer. Porque de repente uno puede pensar eso, pero no es así. Al contrario, en quien mejor puedes encontrar tu valor como chica es en Dios y en la palabra y en la ley de Dios. ¿Ves? Así que si eres chica y te sientes así por la sociedad, ven al Señor. El Señor te va a dar el valor que necesitas, el Señor te va a dar la protección que necesitas, etc. ¿Okay? Bueno, es eso. Y igual como hombre, como trabajador, ¿no? Ahí lo estamos viendo como cierto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ok. Continuamos en el verso número 12. Dice, si tú ves en tu Biblia y dice leyes sobre actos de violencia, este título está interesante. Vamos a ver el verso 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿De qué va a hablar aquí? De los homicidios. Pero te decía, estas partes son la aplicación de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos había una ley que decía, no matarás, pero no decía cuáles eran las consecuencias si uno mataba. Aquí se ve la aplicación de este mandato. ¿Qué pasa si uno mata? Dice ahí, si uno hiriere a alguno haciéndole así morir, morirá. La pena de matar a alguien es la muerte. En el verso número 13 solamente va a explicar 2 situaciones. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. O sea, había un homicidio no intencional o imprudencial. Si pasaba esto, entonces la persona que mataba a otra persona de manera imprudencial no tenía que morir, podía irse a refugiar a un lugar especial que más adelante en Números 35 Dios ahí es donde lo va a explicar con claridad. Son ciudades llamadas ciudades de refugio. Entonces una persona podía correr y ser salva para que no lo mataran en venganza, ¿no? Pero es en caso de situaciones así, no intencionales, ¿ok? Y ahí dice, el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. ¿Qué está diciendo? Pues que Dios lo está permitiendo por alguna razón. Es un accidente que Dios permitió, ¿ok? Bueno, en el verso 14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¡Qué loco! Porque entonces hay un tipo de homicidio totalmente intencional, dice ahí con alevosía. Si es así, es por soberbia y merece la muerte. El homicidio intencional o con alevosía tiene como castigo la muerte, ¿ok? Eso es lo que dice aquí la palabra. El día de hoy hay muchos homicidios en nuestro país. Homicidios, más de 120,000 homicidios en estos 3 años y medio. ¿Sabes? El homicidio es una de las más altas estadísticas de muerte en el país el día de hoy. Y es pena de muerte. Para el Señor, Él lo califica como un delito, como algo grave, como un pecado muy grave de muerte. ¿Por qué? Porque Dios valora la vida. Porque Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza en Génesis, ¿no? Y matar a un hombre que porta la imagen y la semejanza del Señor es atentar directamente contra Dios y contra su imagen. Y eso Dios lo considera como algo grave. Entonces, simplemente esa es la explicación. Ahora, chécate en el verso número 15, porque continúan los casos que terminan en muerte. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Está hablando de, pues, parricidio, matricidio, ¿no? Hijos que matan a sus papás. ¿Eso ocurre el día de hoy? Uf, qué triste. Y sí, sucede. Hijos que matan a sus propios padres. En ese tiempo también igual el castigo era la muerte. Porque Dios ha dado autoridad a los papás. Porque los papás representan de alguna manera a Cristo y la relación con su iglesia. Por supuesto que tienen un valor para Dios, pero atentar contra esto es atentar contra Dios. Entonces es un pecado bien grave. Esta palabra herir significa golpear o matar, pero tiene que ver con un golpe de muerte, a eso se refiere, ¿no? Entonces pues es matarlos, ¿ok? Pero también abajo dice, asimismo el que robare una persona y la vendiere o si fuera hallada en sus manos morirá. Aquí hay otro caso que es el secuestro. Son de las cosas que últimamente nos tocan vivir, que son muy duras de escuchar.
en los diarios a cada rato la alerta Amber y sale la alerta Amber y entonces ¿qué cosa tan más horrible ponerse en los zapatos de una familia así? No. Y dices, ¿y qué pasó? ¿Qué justicia va a haber ahí? Me encanta que aunque a lo mejor no haya una justicia el día de hoy en este país, Dios sí es justo. Y ve estas cosas y Él dice, es pena de muerte. Él es el que ha instituido pues esta pena. El secuestro es un pecado de muerte, es un pecado grave para Dios. Ni siquiera un siervo puede ser secuestrado para servir a la fuerza, sino más bien ahí dice, cualquier persona que sea robada o vendida va a morir. ¿Ok? El secuestro para Dios es algo muy, muy fuerte. Y eso a mí me da un poco de paz porque digo, Señor, aunque tú sabes todo lo que pasa el día de hoy, pero tú vas a juzgar, tú eres justo, ¿verdad? Bueno, también dice ahí en el verso número 17, ahora se va un poco más extremo, dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¡Wow! Esto es la aplicación de desobedecer el mandato de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo contrario es deshonrar al papá o a la mamá. Esa es la palabra que se traduce como maldecir, deshonrar, que también se puede traducir como hablar mal de tu papá o de tu mamá, o hablarle mal a tu papá o a tu mamá. La pena de esto es morir. Es maldecir, hablar mal de o hablar mal con ellos, deshonrarlos. Y la pena es morir irremisiblemente. Y en contraste con el mandato de que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, aquí la pena es, pues tus días se van a cortar drásticamente. Ahora, este mandato, tú dices, ok, pero ¿qué tiene que ver el matar a una persona literal con solamente hablar mal de mi papá o mi mamá? Porque está en la misma categoría. Y te voy a decir una cosa, Dios sabe por qué. Para ti, para mí, a lo mejor en nuestra visión humana y terrenal, caída, a lo mejor puede ser algo muy distinto el hablar mal de papá y mamá en contraste con matar a una persona literalmente, cometer un homicidio literal, pero para Dios no. Para Dios la honra del papá y la mamá es algo demasiado importante, tan importante como aquel que lo haga va a morir. Ahora, creo que cuando escuchamos esto, pensamos, yo me he preguntado, ¿pero por qué es que Dios decide esas cosas? La verdad es que no lo sé. Pero lo único que sé es que Dios es Dios y que cuando tú y yo tengamos nuestro propio universo, podamos nosotros poner nuestras propias leyes. Pero ese es el universo de Dios, las leyes de Dios, el mundo de Dios, y Él lo decide así. Para Dios realmente es importante la honra a los padres. Tan así que eso, maldecirlos conlleva muerte. Ahora, a lo mejor tú como hijo, yo me pongo en los zapatos como hijo y digo, ay, híjoles, ¿no? Porque yo he ofendido a mis papás. ¿Tú has ofendido a tus papás? ¿Has desobedecido a tus papás? ¿Los has tratado con menosprecio? ¿Les has hecho alguna grosería? ¿Les has hablado mal en alguna ocasión? ¿Has hablado mal de ellos en alguna ocasión? Merecemos la muerte. Estamos en esta categoría metidos de alguna u otra manera. Y la muerte es nuestro castigo que nos merecemos, que es lo más duro de procesar. Imagínate que ahorita saliendo te esperará el Señor allá afuera de despídete porque es tu último momento, porque has pecado desobedeciendo a tus papás. ¡Wow! ¿No? En verdad es algo fuerte para Dios. Bueno, por gracia no somos consumidos. Déjame nada más hacer este paréntesis porque si terminamos ahí esta parte vamos a decir, ¡ay, voy a morir! No creas que vas a salir y vas a morir, ¿no? Pero sí tengo que decirte que si tú has deshonrado a tus padres, ve con ellos a pedirles perdón. Eso es, porque también en la palabra encontramos un Dios que es muy misericordioso y que si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios y arreglamos la situación con nuestra familia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero tienes que venir a pedir perdón. Bueno, ahora sí voy a continuar en el verso número 18. Además, si algunos riñeren, entonces aquí va a hablar de pleitos entre personas.
está hablando al pueblo israelita, ¿no? Entonces, si hubiera un pleito ahí entre israelitas, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, y si se levantara y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto. El que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le culpe. O sea, si hay un pleito, se pelean y se agarran hacia golpes, pero uno se le ocurre agarrar una piedra o algo y lo deja mal, hay de dos sopas. Si se levanta, entonces lo único que tiene que hacer es indemnizarlo al herido por daños y perjuicios, pagarle todo lo que gaste por todo eso que le hizo, y su salario y todo lo que lo dejó sin trabajar. Eso es lo único que tiene que hacer. Ahora, está interesante porque uno cuando se pelea con alguien es como, no, voy, ahora me llevo, no solamente voy yo y mis primos, y vamos a darle con todo, ¿no? Pues sí, esa es nuestra calidad como seres humanos. Queremos siempre darles el doble de lo que se merecen. Pero en la Biblia le pone un límite y dice, no, tienes solamente que hacer esto, tiene que pagarte y listo, y ya. Bueno, entonces ahí está protegiendo, por supuesto, a la persona, tanto al afectado como al agresor, de que haga algo peor. Verso 20. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Bueno, aquí el amo del siervo tenía ciertos privilegios, sí podía disciplinar a su siervo cuando no estuviera haciendo las cosas correctamente, pero con mucho cuidado. Esto de permitir disciplinas al siervo no debería ser una licencia para ellos para poder decir, entonces voy a darle cuando yo quiera. No, porque si te pasabas, el que podías morir eres tú. Entonces no está dando permiso para golpear a tu siervo, sino todo lo contrario, para decirte mucho cuidado cómo le vas a pegar a tu siervo, porque lo puedes matar y tú vas a morir. Entonces un cuidado para los siervos. Pero si lo matabas, merecías morir. Ese es el punto. Ahora, dice, si algunos riñeren y hieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, habla muerte de la mujer, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, aquí está otro caso. Una mujer embarazada, si abortan a la mujer, pero muere la mujer, entonces es pena de muerte para el agresor. Pero si no muere la mujer, entonces el marido va a escoger cómo va a pagarse esa multa. Pero no solo él, sino con la ayuda de jueces que van a determinar el monto exacto de esa multa. Eso es lo que está habiendo aquí. Y esos jueces también, por supuesto, limitan el castigo del marido, porque el marido podría decir, no, pues me das todo lo que tienes, ¿no? Y acabar con esa persona y dejarla también en la desgracia. Pero los jueces van a también limitar la ira y el enojo de este marido. Entonces, es un cuidado también para el propio agresor, ¿no? Ok. Bueno, entonces ahí están estas leyes y tú dices, wow, órale, pura muerte y muerte y muerte, todo esto termina en muerte, son pecados que terminan en muerte, en una disciplina de muerte. Pero la pregunta es, ¿hay violencia? Por eso es que tenían que haber estas leyes, para poder evitar que hubiera tanta violencia en aquel tiempo. Pero es igual en nuestro tiempo, el día de hoy hay violencia, o sea, ¿cómo te explico? Hay muchísima violencia en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras familias incluso pudiera haber violencia. Pero antes de hablar acerca de lo que Dios dice de la violencia hacia los demás, porque tú estás pensando, pues que Dios, miren, mi suegro necesita escuchar esto porque le va a ir como en feria, ¿no? Pero antes de que pienses eso, déjame pedirte que lo apliques a tu propia vida primero. Piensa en que todos hemos hecho cosas dignas de muerte. Todos estamos dentro de esta categoría de recibir muerte por hacer cosas que están mal. A lo mejor tú no mataste así literalmente, pero quizá a lo mejor tú has abortado o le has pedido a tu chava que aborte, ¿no? Y eso te convierte en un homicida. Ahora también a lo mejor tú no has como tal golpeado a alguien y le has quitado la vida, pero a lo mejor has deshonrado a tus padres. De alguna u otra forma les hemos hecho cosas malas a nuestros papás,
Y estamos en esta categoría. Y lo que nos merecemos es la muerte. Entonces ese es primero. Antes de ver a los demás, debo de ver que yo estoy ahí. Y entonces si veo que yo estoy ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces lo que tengo que ver es que Dios a mí me perdonó. ¿Te ha perdonado el Señor tus pecados? ¿Verdad que sí? Entonces es muy importante porque primero tenemos que considerar que Dios a nosotros nos ha perdonado y pasado por alto todo esto. Y no solamente nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado su gracia. O sea, aparte de no castigarnos, nos ha favorecido. Entonces, esto determina más bien la manera en cómo yo tengo que responder ante la violencia. En Mateo capítulo número 5, verso 38, por eso Jesús dice lo siguiente. Te digo que no es mi mundo y no son mis leyes, pero así es el mundo del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Yo por mí, capaz que ojo por ojo y diente por diente, y es más, 2 ojos por un ojo, ¿no? Porque así soy yo. Pero el Señor nos dice, fíjate, oísteis que fue dicho, Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Lo que está diciendo es, si Dios nos sacó de la esclavitud y nos trajo la libertad, podemos tener la libertad para responder distinto por cuanto nosotros hemos sido liberados de la esclavitud. Y esa manera es viviendo en libertad. ¿Cómo? Libertad para amar y perdonar. Libertad para bendecir, para amar, para hacer bien y para orar por las personas que nos hacen violencia a nosotros. Y tú dices, pero no me cuadra porque lo que me hicieron a mí no sabes qué fuerte fue. Sí, pero esa es la manera en cómo Dios quiere que tú respondas, porque tú también eras digno de muerte. Y es la manera en cómo Dios nos buscó y nos amó a nosotros. Ok, entonces ya sé qué tengo que hacer con la violencia el día de hoy, ¿no? Tengo que orar. Tengo que bendecir, tengo que perdonar, tengo que amar a mis enemigos. ¿Por qué? Para que demostremos que verdaderamente somos del rebaño del Señor, del pueblo de Dios, que somos totalmente diferentes. ¡Wow! Y a través de eso Dios quiere eliminar la violencia, del amor, no de ojo por ojo, diente por diente, sino a través del amor. ¡Qué increíble!, ¿no? Por eso dice que la iglesia es la sal del mundo, definitivamente. Ok, entonces eso. Y vamos a la última parte, ¿no? Está muy fuerte. Pero vamos a la última parte. Dice el verso 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Entonces aquí vemos ahora algunos asuntos con los siervos. Si tú pues, le golpeabas a tu siervo y le sacabas un ojo, o le lastimabas el ojo y lo dejabas ciego, o le sacabas un diente, tenías que dejarlo libre, ¿no? Pues para empezar, porque ya lo inhabilitabas para el trabajo si le sacabas un ojo, ¿no? Pero pues esas son las leyes de Dios. Yo me pongo a pensar, bueno, de un ojo lo entiendo, pero del diente no, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? No sé, aquí lo dice Dios y así es, ¿sabes? Te decía, por eso, cuando tengamos nuestro universo, ahí nosotros ponemos nuestra ley, pero mientras es el universo de Dios, Él sabe por qué. Y aquí decía, si le tumbas el diente, lo vas a tener que dejar libre. ¿Okay? Bueno, esa era cuidado también para los siervos, ¿no? Verso 28. Si un buey acorneare al hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera corneador de tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto.
haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme este juicio será con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. O sea que hay algunos asuntos con los bueyes, porque era el método de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo de aquella época. Y dice, si tu buey acornea a alguien, pues lo van a tener que matar, esa carne no se va a comer y, ¿sabes? Pues tú vas a ser absuelto. Pero, dice aquí, si es acorneador y tú no lo cuidas, entonces, si no lo cuidas, vas a morir. Es pena de muerte porque fue tu responsabilidad no haberlo cuidado. Sin embargo, podía haber un rescate. Si tu buey ya es acorneador y se te salió otra vez y mató a alguien, tú podías pagar un rescate para ser liberado, ¿no? O alguien más bien debía de pagar tu rescate para ser liberado. Entonces, hasta en eso había un chance del Señor, ¿no? ¿Y qué pasa con los hijos? Porque son criaturas inocentes y pequeñas. ¿Qué pasa si el buey mata a un bebé o un niño? Dice ahí, es igual, el juicio va a ser exactamente el mismo. ¿Y qué pasa cuando cornea un siervo? Ahí en ese caso se pagará 30 ciclos de plata, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Y bueno, están las reglas en cuanto a esto. Bueno, el día de hoy no tenemos bueyes, ¿no? para trabajar o cosas así, o para movernos. A lo mejor tenemos una mascotita, ¿no? En casa que es un poco feroz, ¿no? O a lo mejor tenemos un caballo, o a lo mejor tenemos un carro, o una moto, o qué sé yo. Pero creo que este punto nos lleva a ser responsables de las cosas que tenemos. Si tú tienes un perro, debes de hacerte responsable de tu perro. Si tienes un carro, debes de hacerte responsable con lo que hagas con tu carro, y igual con tu moto y tu bicicleta y lo que sea. O sea, debemos hacernos responsables de estas cosas de una manera civilmente, ¿no? Bueno, y ahorita voy a tocar también ese punto otra vez, ¿no? Pero es eso, a veces estamos en una sociedad donde nadie quiere hacerse responsable de lo que tiene, ¿no? Y chocas y es como, pues no te pago, ¿por qué te voy a pagar? ¿No? Tú te frenaste, ¿no? Y es como, pues tú traes el carro, tú venías manejando, tú no tuviste la distancia, pues le pagas, ¿no? O es que tu perro me mordió a mi hijo, pues ¿para qué sale tu hijo? ¿No? Es como, pues no, o sea, es tu perro y tienes que cuidar a tu perro, ¿me explico? Uno tiene que hacerse responsable de las cosas. Verso 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. O sea, si tú tienes una cisterna o un pozo y se cae ahí el buey de otra persona, tienes que pagárselo y te quedas con la carne, ¿no? Verso 35. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Entonces, si tu buey mata al buey del vecino, tienes que matar tu buey, darle la mitad y también pagarle la mitad de su buey. Eso es lo que dice aquí. Ahora, mas si era notorio que el buey era acorneador de tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces, si tu buey es acorneador y no lo cuidaste y mata al buey de tu vecino, tienes que, pues, vender tu buey, darle todo el dinero y también darle el buey. O sea, él se va a quedar también con el buey muerto, dice ahí, ¿no? Ok, entonces son las leyes de restitución a personas que han recibido un agravio. Y bueno, ahí terminamos esta sección y esta vamos a dejarla. Pero te decía, esta última sección habla de asumir nuestra responsabilidad civil. Eso habla, ¿no? Tengamos un carrito, una moto, un perrito, una mascota o lo que sea, tenemos que hacernos responsables por los demás, la manera en cómo lo usamos. Nadie quiere resarcir el daño del día de hoy, nadie quiere decir yo soy el responsable de, pero uno tiene que hacerlo, ¿no? Y cuando suceda, así tiene que ser. No podemos decir, usted tuvo la culpa, ¿no? No. Uno debe estar dispuesto a decir, yo te pago, te restituyo, ¿no? Yo te ayudo. Como cristianos, ese es nuestro mínimo, ¿no? Nuestra labor, porque no estamos exentos de equivocarnos y de eso, que hay cosas que no están en nuestro control, pero sí podemos asumir las responsabilidades. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar nuestro paso por las leyes del Éxodo. ¿Te parece bien si oramos?
Señor, gracias por tu palabra otra vez, porque nos enseñas muchas cosas, Señor. ¿Cómo es que tú quieres que tengamos una actitud completamente distinta, una actitud de amor al prójimo? Y es maravilloso que la ley, que antes la entendíamos como algo restrictivo, la podemos ver ahora como una bendición y una guía de sabiduría para nuestras vidas, Señor, de saber cómo amar a los demás, porque nos has dado libertad para amar, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes entonces a vivir en esa libertad, haciendo esto, Señor, cuidando, amando a nuestros trabajadores, sirviendo a nuestros jefes, Señor, convirtiéndose en siervos para ti de todo corazón, Señor, teniendo cuidado y protección hacia la mujer, Señor, también viendo a los demás con compasión cuando recibamos algún acto de violencia, Señor, también asumiendo la responsabilidad civil que nos corresponde el día de hoy aquí en CDMX, Señor. Te lo pedimos, por favor. Ayúdanos, bendícenos y que podamos mostrar que tú estás en nosotros. En el nombre de Cristo, amén.